Hola y bienvenidos un día más a Negocios de Carne y Hueso, aquí en Negocios Televisión, el programa que te apoya para lanzar o hacer crecer tu negocio si eres, ya sabes, emprendedor, empresario, dueño de un negocio o autónomo. Y ya sabes también que en este programa hablamos tu mismo idioma, porque es un programa hecho por y para empresarios y emprendedores, que somos además los que representamos el 98% del tejido empresarial de este país. Y es que está demostrado que solo aprendiendo de la experiencia de otros empresarios se reducen los periodos de aprendizaje. Por ello, en cada programa te aportamos las herramientas, consejos, claves y todo lo que necesites para lanzar tu negocio o hacerlo crecer hasta donde sueñes. Porque a emprender y a ser un buen empresario se puede aprender. Y aquí tienes tu espacio para lograrlo. Ya sabes que antes de meternos en harina, te voy a resumir los contenidos que te hemos preparado en el pedazo de programa de hoy. Y hoy comenzamos el programa desde Silicon Valley, la meca por excelencia del emprendimiento. Y es que abrirse un hueco entre la élite tecnológica mundial no es nada fácil. Para hablar de cómo conseguirlo y de cómo acceder a financiación de inversores de Silicon Valley y sus diferencias con los sistemas de España, hoy tenemos conexión directa con Jordi Argente, fundador de New Market Venture Management. Y bueno, y después vamos a seguir descubriendo el ADN emprendedor, uniendo innovación, emprendimiento y sostenibilidad. Vamos a mostrarte las claves de lo que viene, del emprendimiento del futuro, con nuestro experto en innovación y sostenibilidad, Nacho Villoch. Y en el rincón de la startup, hoy te traigo a Suscrip, la nueva aplicación para compartir gastos con otras personas de una manera muy sencilla y que es la nueva apuesta de WireX. Nos lo cuenta todo su CEO, Gabriel Ayala. Y en el rincón para aprender a ser empresario, hablamos de la importancia de la comunicación no verbal en los negocios y cómo pueden, sobre todo, ayudarte a conseguir tus objetivos. Lo haremos conociendo la sinergología, esa disciplina que estudia este campo, y lo vamos a hacer de la mano de nuestra invitada Eva García, directora del Instituto Español de Sinergología. Y nos acompaña también, como cada día, Miguel Moneo, CEO del Campus 360 y experto en financiación de startups. No te muevas porque comenzamos ya. Y ya sabemos que Silicon Valley es el impulso para aquellas startups que quieren crecer de forma acelerada, pero abrirse un hueco entre la élite tecnológica mundial no es nada fácil. Es un entorno extremadamente competitivo y que te exige pensar en grande. Pero en Negocios de Carne y Hueso nos gustan los retos y sobre todo nos encanta inspirar. Para hablar de inversores de Silicon Valley, su sistema de capital riesgo y sus diferencias con los sistemas en España, hoy tenemos conexión directa desde Silicon Valley con Jordi Argente, fundador de New Market Venture Management. Jordi tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo de estrategias para el desembarco en este importante mercado y levantamiento de fondos de inversión en Estados Unidos, y nos va a ofrecer una hoja de ruta completa para probar suerte en una ciudad donde el éxito no está garantizado, pero si se encuentra puede llegar a ser de proporciones legendarias. Muy buenos días, Jorge, para ti. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Mariló. Buenos días desde California. Buenas tardes para vosotros, o casi noche. Desde luego que sí. Bueno, llevas desde el 2008 trabajando con startups propias y ajenas, ayudando a emprendedores, sobre todo españoles y latinoamericanos, a arrancar allí sus aventuras y a levantar fondos desde Silicon Valley. Cuéntanos, ¿qué tipo de startups están buscando los inversores de Silicon Valley, Jordi? Bueno, aquí en Silicon Valley hay mucho dinero y hay mucho inversor y hay un gran nivel de especialización. Entonces, hay muchos inversores buscando todo tipo de tecnologías y modelos de negocio innovadores. Últimamente se oye mucho del blockchain, de las criptomonedas. Este es un espacio, hay gente que cree mucho en ello, hay otros que no creen para nada en las criptomonedas. El blockchain sí, hay mucho interés en blockchain.
Hay muchísimo interés en todo lo que es inteligencia artificial, machine learning. Hay mucho dinero entrando en los varios sectores de este espacio. Esto ya lleva tiempo, antes lo llamaban Big Data, ahora más es inteligencia artificial. Desde el punto de vista de biotecnología y tecnología para las ciencias de la vida, para la gestión de la salud, es un espacio también con mucho crecimiento, mucho interés. Y yo te podría decir que aquí hay dinero para todo y hay interés para todo lo que sea innovador y que pueda crecer rápido, que un negocio pueda crecer rápido. Una gran noticia escuchar, vamos, desde allí, desde luego, aquí lo decimos siempre, pero escucharlo de ti todavía nos gusta más, ¿no? Que hay mucho dinero, hay dinero suficiente, yo siempre lo digo, para los buenos proyectos y los buenos emprendedores, siempre, allí también, por supuesto, allí más. Correcto. Y algo muy interesante que está pasando, el Silicon Valley está evolucionando constantemente, no es un sistema estático, es una evolución imparable, ¿no? y continua. Y lo que hace unos años, cuando me venían emprendedores españoles por aquí y hablábamos, yo les decía, el inversor de aquí está muy centrado en invertir dentro de Silicon Valley. A muchos no les gusta salir del Silicon Valley. Ellos dicen, si de ir a casa al colegio de los niños paso por delante de las 100 o 200 startups de primera línea, ¿para qué me tengo que liar a subirme a un avión o irme a la otra punta del mundo? Esto está cambiando. Esta especialización de la que hablaba, que se está intensificando aquí, Silicon Valley es muy especializado, hay gente muy buena, pero cada uno es bueno en lo suyo y muy centrado en lo suyo. Esto les hace abrir geografía. Entonces, las buenas noticias para tu audiencia en España y Latinoamérica es que cada vez estamos viendo más inversores de aquí que están invirtiendo fuera de Silicon Valley. Gran noticia. Sí, a muchos les costaba, pero ahora con Zoom nos hemos acostumbrado este último año a utilizarlo con Zoom o lo que sea, ¿no? A Teams o cualquier otra plataforma. Están muy acostumbrados y están ya haciendo inversiones sin conocer personalmente al emprendedor. Y esto es un cambio de la dinámica de aquí muy interesante y muy bueno para los que estáis en otra punta del mundo, ¿no? Sin duda, se abren unas perspectivas inmejorables para las startups españolas, así es que es una gran noticia que nos encanta compartir en este programa. ¿Cuáles son, Jordi, esos requisitos imprescindibles que un inversor de Silicon Valley busca en una startup, en un emprendedor? Mira, yo cuando hablo con inversores de aquí, el otro día estaba hablando con un amigo que trabaja es uno de los socios de una de las empresas de capital riesgo más grandes de aquí, y me decía, mira, nosotros miramos tres factores. El principal es el tamaño del mercado. El segundo es el equipo humano. Y el tercero es la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología es el tercer factor. ¿Por qué el tamaño del mercado? Piensa que los inversores de aquí tienen un ciclo de inversión de un máximo de 10 años. Los fondos de aquí acostumbran de 7 a 10 años, ¿no? Entonces, y cuando crean un nuevo fondo, invierten durante los 3 primeros años y utilizan los otros 7 años, o lo que les queda de fondo, para crecer el negocio. Y al final de este periodo, ellos quieren salir de la inversión, quieren vendérsela, quieren sacar la bolsa o lo que sea, ¿no? Entonces, el tamaño del mercado es muy importante porque este periodo tan corto de tiempo no les permite crear mercado, no hay tiempo para crear mercado. Claro. Esto no quiere decir que haya excepciones, ¿eh? Facebook creó un mercado, ¿no? Pero son las excepciones. La mayoría son de ciclos cortos, entonces quieren ver un crecimiento muy rápido. El crecimiento es el factor clave para conseguir inversión en Silicon Valley. Los inversores entonces tienen prisa en Silicon Valley y buscan plazos más cortos. Dices que un fondo tiene un plazo allí medio de 10 años. ¿Cuál es el plazo aquí? ¿Qué comparativa tiene? Yo creo que son los mismos, el mismo periodo, 7, 10, 12 años. En biotecnología a veces son plazos más largos, ¿no? Pero en general vienen a ser los mismos. ¿Qué diferencias puede encontrar esa startup si viene de fuera? ¿Tiene unas barreras de entrada mayores que una startup de allí? ¿Y cómo las puede reducir, Jordi? Mira, yo creo que
la primera barrera que veo las startups españolas y latinoamericanas que tienen es que tienen un buen negocio en su país, en la zona geográfica en la que están, en Europa, en Latinoamérica, pero no tienen todavía una implantación aquí en Estados Unidos. Y el inversor de aquí le gusta ver, la mayoría, eso ya te digo está cambiando un poco, ¿no? Pero les gusta ver que ya has entrado en este mercado, que aquí le llaman el product market fit. Estoy seguro que lo habéis oído muchas veces, ¿no? Sí. Antes le llamaban la atracción de mercado. Eso quiere decir que cuando aprietas el acelerador, las ruedas no te patinan, sino que tiras para adelante, ¿no? Ellos quieren ver que el producto y el mercado ya están encajados, ¿no? Y yo diría que muchos de los emprendedores que vienen de fuera, esta es la primera dificultad. Vienen de fuera, es caro operar en Estados Unidos, en California, especialmente en Silicon Valley, y quieren levantar dinero aquí, pero para levantar dinero aquí se tiene que haber demostrado que puedes vender y que los clientes te compran en este mercado de aquí. Claro, y eso no es fácil, ¿no? Entiendo que, bueno, es el primer... No, esto es posible, pero requiere dinero. Y muchos de los emprendedores vienen aquí a buscar el dinero para poder entrar a este mercado y no funciona así. Tienes que levantar el dinero o generar el dinero, o con ventas mejor, ¿no? En tus propios mercados tradicionales o donde estás ubicado. Y entonces, con este dinero, venir aquí y desarrollar el mercado. Bueno, y entonces una vez has desarrollado el mercado es cuando te entra la inversión. Es un buen primer paso. Perdón, creo que me voy a quedar sin voz. Las cosas del directo. Jordi, tú animas a las startups, a los emprendedores españoles a viajar y a empezar en Silicon Valley. ¿Cuáles son esos primeros pasos que tendrían que dar? Mira, yo recomiendo que primero establece tu mercado, establece tu presencia en tu mercado habitual o natural, donde sea, ¿no? Y consigue que el negocio empiece ya a funcionar un poco sin la necesidad de que tú, emprendedor, estés llevando el día a día. Entonces, el siguiente paso para venir aquí, yo recomiendo, vente 2 o 3 meses, emprendedor o emprendedora, os venís aquí 2 o 3 meses. El verano aquí se sigue operando casi normalmente, no es como en Europa que a veces la actividad económica baja mucho, aquí baja quizás un 20% como mucho, y pasas el verano aquí haciendo un plan estratégico para entrar en este mercado americano, el go-to-market del mercado americano. Habla con clientes, intenta vender, a ver cómo te responden, empieza a hablar con algún inversor, pero de una forma muy... sin apretar demasiado, ¿no? Diciendo que estás socializando tu startup para empezar a conocer este mercado, para que te empiecen a conocer, esto es bueno, y empieces a conocer cómo piensan los inversores de aquí, y créate tu propia hoja de ruta para entrar en este mercado americano. Al mercado americano yo siempre recomiendo no intentar entrar a medias. O vas a por todas o mejor no te metas, porque es un mercado muy caro de entrar, los costes son altos, y es un mercado muy grande. Esto es un continente, aquí se habla del país, pero aquí hay varias zonas con operativas muy diferentes en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo recomiendo 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses si es posible. 3 meses es el máximo que te dan al entrar en el aeropuerto. Sí, pues es un gran consejo, esos primeros pasos para la startup que quiera probar su aventura allí, pero has dado también una pista clave, ¿no? Tiene que tener muy claro y estar muy decidido a que ese sea su mercado, ¿eh? Porque si no... Es un mercado pequeño, y los españoles no siempre lo hemos hecho muy bien al querer entrar en este mercado. Buscamos un agente, alguien que nos lo lleve y esperemos que a ver si nos desarrolla el mercado aquí. Estados Unidos no funciona así. Si quieres trabajar con agentes o quieres trabajar con representantes, está bien, lo puedes hacer si esta es parte de tu estrategia, pero tienes que estar encima de ellos. Aquí, si no te ven, se olvidan de ti. Hay mucha gente que viene a este mercado, intentan abrirlo, luego intentan seguir desde su propio país y no funciona. Mira, el modelo que funciona mejor aquí es que cuando quieres entrar en este mercado, el equipo de emprendedores de la startup se venga para aquí. O sea, el CEO, el CFO, el financiero, el CTO, el tecnológico, y te vienes aquí, contratas una persona de ventas
seria de aquí. La gente de ventas son caros, y ahí yo he conocido a emprendedores que están pagando $300.000 para un vendedor bueno al año, más comisiones. Wow. O sea que cuando vienes aquí tienes que venir con intención o sea, con hacer tu propia inversión de tiempo. Esto requiere que al salir de España o del país de donde vengas, haya un equipo ahí que pueda seguir haciendo el crecimiento de la empresa. Claro, claro. Los ingenieros los dejas en España, esto sí, no los traigas para aquí. Te llevas al equipo comercial y al CEO, los ingenieros que se queden en España. Los que toman decisiones tendrían que estar aquí, porque este es un mercado muy dinámico. Y si a un cliente le dices, bueno, te hablamos la semana que viene, o ahora estamos de puente, y ahora estamos de verano, de vacaciones, no, se olvidan de ti. Aquí hay que responder en 24 horas o en 48 horas o ya te han olvidado. Pues muchísimas gracias, Jordi, por todos los consejos que nos has dado para triunfar en Silicon Valley y para dar esos primeros pasos al menos. Nos encantará seguir contando con todos tus consejos en próximos programas. Ya te has comprometido conmigo a ser parte de este equipo y a ser nuestros ojos y nuestros oídos en Silicon Valley, los ojos y los oídos de negocios de carne y hueso. Muchísimas gracias, Jordi. A vosotros, Mariló, buena suerte. Gracias, igualmente. Pues vamos ya a conocer todas las claves del emprendimiento del futuro. Y es que predecir el futuro del emprendimiento es una tarea complicada, pero sí podemos intuir ya algunas claves que de una forma u otra afectan y afectarán a la forma de hacer negocios en los próximos años. Aspectos como la sostenibilidad, la tecnología, la innovación están ganando terreno cada vez más en el ámbito empresarial. Para muchas compañías se trata del camino de transformación, pero también el punto de partida de muchos proyectos empresariales y startups que nacen en el contexto actual. Nuestro invitado y amigo ya de la casa, Nacho Villoch, es experto en innovación, emprendimiento y sostenibilidad y nos va a ayudar a identificar las principales tendencias a la hora de emprender, ¿verdad, Nacho Villoch? Hola, Mariló, ¿verdad? Vamos a intentarlo. ¿Verdad? Vamos a intentarlo. Vamos a dar paso y a saludar también a Miguel Moneo, CEO del Campus 360, experto en financiación de startups y que nos ayuda también nos acompaña durante toda la sección. Bueno, cuéntanos, vamos a empezar. ¿Cuáles crees que son esas tendencias más punteras para emprender en los próximos años? Bueno, yo las separo en tres grandes bloques. Hay unas tecnológicas, claramente, estamos en una revolución tecnológica, económica y ecológica, y las tecnologías exponenciales, la inteligencia artificial, el Big Data, Internet de las cosas, los drones, los robots, la impresión en 3D, la manufactura aditiva, la ingeniería genética. Esas son tendencias tecnológicas clarísimas. Otras tienen que ver mucho con la demografía, con los temas sociales. La demografía, especialmente en España, especialmente en Europa, es muy complicada y es inevitable y es irreversible. Y luego están todo el mundo de la sostenibilidad, cada vez más importante, muy alineado dentro del marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, que vamos a hablar ahora un poquito de eso, pero vamos a adentrarnos un poquito a unir lo que es emprendimiento y sostenibilidad. ¿Cómo se pueden aunar esos dos términos? Pues mira, son dos términos que están en boca de todos, incluso yo diría que unido al de innovación, pero a menudo en frases separadas, y creo que se pueden integrar en una misma propuesta de valor, y no es tan difícil. De la sostenibilidad, buscamos startups sostenibles, todos buscamos proyectos sostenibles. Todos los fondos Next Gen vienen para la descarbonización y la transformación energética, la transformación digital. Mira, emprendedores son aquellos que buscan soluciones, que identifican una fricción en el mercado, que identifican una necesidad, un pain point y buscan y proponen una solución y generan un modelo de negocio en torno a ella. Así que tenemos emprendedores o emprendimiento en identificar oportunidades y crear soluciones. La sostenibilidad, hay muchas formas de definirla, pero a mí la que más me gusta es un pacto del presente con el futuro. Qué bien es suena. decir, vamos a satisfacer necesidades de hoy sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Dicho de forma muy sencilla, vamos a plantar hoy tantos árboles como los que talemos. Eso es algo que en Alemania, en Polonia lo hicieron desde la Edad Media y por eso tienen bosques. En España, en la Edad Media, una ardilla podía ir desde Asturias hasta Cádiz sin pisar el suelo y hoy no pasa de los picos de Europa. Y la innovación es hacer algo, implementar algo nuevo, una nueva solución, un nuevo modelo, una nueva tecnología que aporte valor. Si juntamos las tres cosas, aquellos emprendedores, aquellos que identifiquen necesidades y creen modelos de negocio para satisfacer necesidades de hoy sin comprometerlas de la mañana, serán emprendedores sostenibles,
y si lo hacen haciendo algo nuevo y que aporte valor, serán emprendedores, innovadores y sostenibles. Bueno, Miguel, tú como inversor, supongo que te parece pues la conexión y la combinación perfecta, ¿no? Emprendedor, innovador y sostenible. Bueno, pues ¿Qué más se puede pedir? evidentemente esos son los proyectos que más van a tirar los próximos años, sin duda alguna, y además en todos los sectores, no tienen por qué estar circunscritos a un sector en particular, ¿no? Hay muchos proyectos, por ejemplo, del sector salud, que precisamente lo que hacen es, bueno, pues no comprometer el futuro precisamente en aras de una mayor sostenibilidad presente también, ¿no? Yo creo que estas combinaciones son las perfectas para los proyectos hoy en día. Luego hay gente que busca proyectos dentro de las ideas que piensa de alguna manera subsanar o de las anomalías que ve en el mercado, y yo creo que muchas veces les falta dar ese toque que ha hablado Nacho, ese toque de sostenibilidad, ese toque de, me da igual que sea descarbonización, que sea algo del futuro, donde las propuestas de valor subirían mucho más por este toque. Nacho, tú hablas constantemente también de la innovación empresarial va a ser parte de esa solución a la sostenibilidad, ¿no? Vamos a aterrizarlo, ponnos algún ejemplo concreto que nos permita entenderlo bien. Ejemplos tenemos desde los muy claros en el mundo de la energía, fotovoltaica y eliminar los combustibles fósiles. Vivimos en un planeta que está a la distancia justa de un gigantesco termorreactor nuclear que es el Sol. Y podemos tener una energía que queramos infinita y disponible. Y España está en un lugar privilegiado para hacerlo, además. Podemos hablar, va unido al tema de la movilidad. La movilidad, el coche del futuro va a ser conectado, va a ser social, va a ser eléctrico y va a ser autónomo. Todos aquellos que empiecen a adelantarse en este negocio tendrán oportunidades. Pensemos en la fabricación local a través de la impresión 3D y la manufactura aditiva. No es necesario que traigamos cosas de muy poquito valor, que traemos en los todo a 100, que vienen en contenedores desde China, que luego se quedan atravesados en el canal de Suez y la lían parda. Entonces podemos fabricarlos localmente sin mucha menos de huella de carbono. Podemos seguir mundo de los drones. Lo que creo que es absurdo es que para entregar una pizza de 100 gramos vaya un motorista de 80 kilos en una moto de 100 kilos quemando gasolina para dar vueltas a una rotonda, cuando un dron lo lleva directamente, mucho más rápido, en línea recta, la pizza llega caliente y sin huella. Ejemplos todos los que queramos. Bueno, pues es bueno aterrizarlo, desde luego, eso nos ayuda. Se ha hablado también en los últimos años mucho de innovación abierta, ¿no? Empezó a despuntar, pero ha hecho falta como mucho tiempo para que se consolide en el mercado y sobre todo para que startup y corporaciones lo integren. Aún queda mucho recorrido por delante, ¿verdad, Miguel? Yo creo que queda recorrido por delante, pero yo creo que ya está en el ADN de muchas corporaciones, especialmente este tipo de emprendimientos, ¿no? Muchas corporaciones ya tienen sus aceleradoras, están buscando este tipo de productos, porque además yo desde el punto de vista de inversor diré siempre lo mismo. La historia de la humanidad ha avanzado gracias a la innovación, y es en la innovación donde realmente se gana el dinero, y productos sostenibles, servicios sostenibles y cosas que para el futuro nos ayuden a mantener el planeta sano es lo que más dinero va a dar, porque son las mejores soluciones. Desde luego. Has hablado antes y se habla mucho de la Agenda 2030. Cuéntanos un poquito, y de los ODS. Cuéntanos un poquito qué es, en qué consiste y qué son estos ODS. Bueno, pues mira, el mundo se puso de acuerdo, o sea, cuando digo el mundo, 198 países, prácticamente todos, se pusieron de acuerdo en 2015 en una hoja de ruta, en un marco de trabajo, identificando cuáles son los grandes desafíos globales. Y decidieron ordenarlos, fue un ejercicio de síntesis y de co-creación y colaboración. Esto viene de unos objetivos anteriores, objetivos del milenio, que no acabaron de cuajar, y aquí dijeron, bueno, vamos a ordenarlos en 17 objetivos, en 169 metas, cada una con sus KPIs perfectamente definidos, y para mí una de las grandes virtudes que tiene, aparte de ser un mapa y una hoja de ruta, y con unos objetivos, es que diseñan un futuro. Antes se habló de innovar como predecir el futuro. Más que predecirlo, lo diseñamos y lo creamos como creemos. Y entonces, y sobre todo, nos dan un lenguaje común para que podamos comparar a Suecia, a Dinamarca, a China o a Namibia o a España, al Pedrete, a Huelva o a un cantón de Zúrich. Todos sabemos la misma taxonomía, el mismo léxico, los mismos KPIs y con un lenguaje muy sencillo. Semáforo verde, vamos bien, lo hemos cumplido. Semáforo rojo, estamos retrocediendo. Semáforo amarillo, así. Y todos los organismos a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel gubernamental, a nivel local, a nivel empresa, pueden autodiagnosticarse cómo están y ver si pueden medirlo, porque no se puede gestionar lo que no se mide. Claro. ¿Y cómo va España con respecto a esa Agenda 2030?
Bueno, tiene recorrido mejor. Están en los puestos veintitantos. Digamos, para que sepamos, el número 1 en este momento es Suecia, Dinamarca, Holanda. Veintitantos de 30. Hay que decirlo, veintitantos de 31. Veintitantos de 195. Vale, de los 193. No, los 193 fueron los que participaron. Todos. Los 195 países que firmaron están comprometidos. Vale. El último vagón de cola es la República Centroafricana, que lo tiene complicado, pero incluso él tiene algunos en verde, y cosa que no tiene ni China ni Estados Unidos. No es un tema solamente de dinero. Se puede entrar en sdgindex.org. Sí. Es transparente, uno puede ver cómo está cada país, cómo está evolucionando, qué no está, y es donde hay oportunidades, porque en esos semáforos amarillos es donde hay oportunidades y que si hacemos algo los pondremos en verde. Y de la Agenda 2030 nos vamos al informe del 2050 que el Gobierno presentó la semana pasada, que bueno, también incluye supuestamente medidas para la sostenibilidad, innovación. ¿Cómo va a afectar esto a empresas, emprendedores, empresarios? Pues mira, el informe de España 2050, de 2050, en el fondo es una transposición, es decir, si España cumple la Agenda 2030 y lo hace bien, así seremos. Y nos deja un poquito más de margen para acabar de hilvanarlo. Entonces, para mí es la grandísima oportunidad es de ser parte de la solución, pero parte de la solución no solamente del futuro en el que queremos vivir y en el que van a vivir nuestros hijos. Muchos dicen que es una utopía, no sé si es una utopía, pero desde luego no cumplirlo es una distopía horrorosa. Entonces, bueno, sí, sin duda. Vamos a quedarnos con va a haber muchísimo dinero en todos aquellos. Antes hablábamos del market fit, el product market fit con Silicon Valley. Bueno, pues aquellos productos que encajen con este mercado que es global de necesidades y se conviertan en parte de la solución y empiezan a apostar ya por la transición energética, por el hidrógeno, por la biodiversidad, por alimentos mucho más sostenibles de proximidad para dar de comer a una población que no deja de crecer. Enormes oportunidades. La ONU habla de trillones de dólares de negocio. Bueno, yo creo que Nacho lo está diciendo muy bien. Muchos emprendedores que nos llegan a nosotros también nos preguntan, bueno, es que yo empecé este proyecto, tengo esta otra idea, ¿cómo puedo conseguir ideas? ¿No? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Para conseguir ideas tienes que ver necesidades reales que tengas a tu alrededor, en tus gustos, en tus aficiones, en tu trabajo, y luego que estén alineadas. ¿Por qué? Porque son las que van a ser más rentables, porque son por las que se van a apostar, porque cuando vaya a haber ayudas, si le juntas un poco de innovación y tecnología, son las que van a recibir aquellas ayudas. Y encima son buenas para todos. ¿Qué más queremos? Que nos chiven lo que va a pasar. No sé si pasará esto que dice Nacho o no, porque estamos hablando de plazos muy largos, pero vamos a ser todos tendentes hacia allá. Entonces, todos los negocios que se relacionen en este sentido son buenos. Estos son los que hay que hacer, no los que sean en contra de esto. ¿Qué oportunidades empresariales creéis que pueden ser las que generen este cambio hacia esa sostenibilidad e innovación que necesitamos? A ver, no sé si te digo que por oportunidades, ¿a qué te refieres? Sí, bueno, a esos nichos, esas oportunidades que puedan fenomenal. Abrir esos caminos. Bueno, pues vale, fenomenal. Lo conecto con las tendencias que me preguntabas tú antes. Como se dice en el mundo de los mercados, the trend is your friend. La tendencia es tu amiga. Bueno, pues yo me fijo siempre, clarísima en la demografía, la silver economy, la economía de los silver, los que peinan canas, los senior, que es el único segmento que crece estadísticamente y que además que dicen, no, es que los senior dominan la tecnología, todos tienen un iPhone y tienen un iPad. Entonces, atender sus necesidades, que a menudo las estamos un poquito olvidando. Fruto de la pandemia nos hemos dado cuenta de que existen y vamos a prestar un poco más de atención, pero mueven la aguja de las economías, porque tienen ahorros y tienen mucho tiempo libre. Bueno, pues sí. Es que hay dos tipos de clientes que tienen dinero en el mundo, que son, como ha dicho Nacho, los senior, y luego, como el otro día hablamos en uno de los programas, ¿no? El 80% de las decisiones de compra las gestionan las mujeres. Efectivamente. Entonces, hay dos tipos de personas a las que tenemos que satisfacer sus necesidades, y lo tenemos clarísimo. Y esto lo pones con todo lo que hemos hablado antes, en la coctelera de sostenibilidad y objetivos. No sé si 2050, pero desde luego 2030, y tienes perfectamente posibilidades de tener productos y servicios adecuados. Bueno, pues un último minuto antes de irnos para hablar rapidísimamente del Fondo Europeo para la Recuperación, el Next Generation EU, que, bueno, cuéntanos un poquito, Nacho, que tú sí que lo conoces bien. Pues yo creo que es una grandísima oportunidad, que hace falta, todavía se está aterrizando, se están presentando, se está trabajando contrarreloj en muchos ámbitos para canalizar, para proceder una serie de propuestas que tienen que ser creíbles y muy bien aterrizadas,
Entonces yo buscaría, a medida que se vayan publicando, y además se están publicando a nivel gubernamental y luego a nivel autonómico, con aparte del lío que tenemos en España, pero empezar a cada uno en su autonomía, en su municipio, ver cuáles van a ser los proyectos a los que engancharse. Algo que sí que está claro es que van a preferir menos proyectos más grandes que no muchos muy pequeños, por tema de gestión. Entonces, bueno, pues que buscar esos proyectos de 100 millones, mejor uno de 100 millones que 10 de 100 o 100 de 1. Vamos a recordar los números porque son bastante impactantes. Desde luego se trata de un acuerdo histórico para Europa, de una inyección de liquidez sin precedentes para España, porque podría recibir una contribución financiera no reembolsable de hasta 69.000 millones de euros hasta finales del 2023. Vamos, los números abruman. Ojalá que lleguen y se aprovechen, ¿no? Sí, pero yo creo que aquí es importante que no se nos pongan los ojos del tío Gilito, claro, que nos nublen. Que luego se quedan hasta sin usar, ¿eh? No, efectivamente. Que hagamos proyectos serios, planes serios, con modelos, y yo estoy empezando a ver algunos ya que nos van presentando y digo, joder, aquí la gente se lo está trabajando muy bien. Sí, ¿no? He visto uno para lo que llaman la Laponia del Sur. La Laponia del Sur, que es Soria, Teruel, Logroño, La Rioja, esa España vaciada para llevarla, transformarla digitalmente. Digo, es que si sale, esos son proyectos que marcan un antes y un después, que son un tipping point entre lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que será. Bueno, pues muchísimas gracias, Nacho. Miguel, tú sigues con nosotros, pero bueno, por poner ese poquito más de luz y unir ese camino de sostenibilidad, innovación y emprendimiento. Gracias, Nacho. Y vamos ya con nuestro Rincón de la Startup. Ya sabes, esa sección dedicada a conocer a fondo a las startups más innovadoras. Queremos conocer las historias que hay detrás de cada sueño y que nos inspiran. Ya sabes que en nuestro programa tienes un espacio y la oportunidad de contar en directo tu proyecto, la fase en la que te encuentres, incluso buscar inversores, aquí en Negocios Televisión. Hoy te traigo una startup que nace de una experiencia personal con la que muchos nos podemos sentir identificados. El momento de compartir gastos con familiares y amigos. La startup Subscrip aglutina y automatiza todos esos gastos compartidos con amigos, familiares y conocidos. Y aún más, consigue enlazar personas para formar grupo y compartir suscripciones a plataformas de vídeo, música y así disfrutar de ellas a un precio mucho más asequible que si lo haces en solitario. Con solo 2 años de vida, Subscrip ya ha levantado 750.000 euros y ha crecido en el último año un 31% en usuarios activos, cuando el promedio del mercado suele ser un 20%. Nos lo cuenta todo su CEO y cofundador, Gabriel Ayala. Muy buenas, Gabriel. Gracias, Mariló, por esa introducción y bueno, lo has explicado bastante bien. Voy a entrar un poco más en detalle, si te parece. Sí, por favor, dinos qué es Subscrip. Vale, nosotros, y antes de entrar en detalle, también quizás contar por qué existe Subscrip. Bueno, porque creo que tú te empeñas, porque a ti te debían dinero y eso surge ahí, que tú te cansas de que te deban dinero y creas una app. Cuéntanoslo. No, bueno, parte sí, ese ha sido mi rol en el grupo de amigos. Todos los grupos de amigos tienen una persona que se encarga de gestionar los planes y es a la que le deben dinero. Y si piensas que no, es porque tú no eres esa persona. Pero siempre existe. Y luego yo llegué a España con mi hermano y solo teníamos 3.000 euros entre los dos. Soy inmigrante y entonces teníamos que compartir absolutamente todo lo que tú puedes pensar. El piso, el alquiler, la electricidad, suscripciones digitales. Entonces en ese día a día vimos la necesidad que hacía falta una manera más fácil de hacer esto. Y luego trabajando en BBVA, donde estuve casi 7 años, aprendimos mucho de la industria financiera y fue como surgió la idea. Y básicamente en Subscrip puedes compartir suscripciones digitales con desconocidos y así ahorras hasta un 80% de lo que estás gastando a día de hoy, en cualquier suscripción que se te ocurra. Nosotros te ponemos en contacto y la empiezas a compartir. Además de eso, puedes compartir también gastos de naturaleza variable, como puede ser la electricidad o el gas, porque nosotros nos conectamos con tu banco y podemos automatizar ese gasto a partir de tu banco con tu grupo. Y tú entonces haces la configuración una sola vez y te olvidas para siempre. A diferencia de otras aplicaciones que hay por ahí, que tú tienes que manualmente poner cuánto te debe la otra persona y así. En Subscrip no tienes que volver a ver esa factura nunca más. Y luego, por supuesto, tienes gastos recurrentes como un alquiler y tienes gastos puntuales como ir a cenar o irte de viaje con tus amigos. Bueno, y todo se puede controlar desde la misma aplicación. Correcto, y ese es nuestro superpoder, que tú puedes en un mismo sitio tener el control de todo lo que tú estás compartiendo
Y además de eso es también nuestra habilidad que nos permite escalar y lo que nos va a llevar a ser una compañía muy grande, porque podemos conectarnos a muchísimos bancos y además hacerte sugerencias de cosas que tú no habías pensado que puedes compartir, pero que, como por ejemplo Miguel también está utilizando el gimnasio de la esquina y ambos están conectados en su script. Nosotros, oye, Marilo, pues resulta que Miguel tiene el mismo gimnasio, ¿por qué no lo compartes con él? Y el gimnasio es un ejemplo, pero cualquier cosa que aparezca en tu tarjeta o en tu banco es potencialmente un servicio compartible con su script. Y la app te haces esas sugerencias, ¿no? Te puedes hacer la sugerencia y más allá de sugerencias somos una plataforma para compartir, lo que quiere decir que nos podemos conectar a, por ejemplo, emails de confirmación, como cuando tú haces una reserva en Airbnb y ese email te llega y ahí hay un botón que es compartir. Y va mucho más allá de simplemente hacer un pago compartido. Es una plataforma para compartir lo que sea con quien sea. Bueno, Miguel Moneo, CEO del Campus 360, experto en financiación de startups. ¿Qué te parece su script? Pues me parece que ha nacido de una necesidad, como hablábamos antes, ¿no? Con Nacho, una necesidad evidente que nos surge a todos nos ha pasado esto de tener que fraccionar cuentas o pagos, y ellos han encontrado una solución perfecta donde bueno, han visto en la experiencia, además unido con la participación en el banco que ha tenido Gabriel, pues al final han sacado una solución estupenda que se puede aplicar no solo a un tema, sino lo han ampliado muchísimo más. De hecho, han profundizado y creo que han encontrado un producto que puede ser súper escalable, que es la clave de todo. Bueno, sin duda, hace 2 años es cuando empezáis, hace nada, pleno año de pandemia por medio. ¿Cómo os ha afectado ese año de pandemia? Te diría que, bueno, nosotros hemos estado 1 año y medio casi construyendo la plataforma y luego de eso es que empezamos ya a tener tracción, en paralelo en que entramos en Telefónica Open Future y al programa de Bankia FinTech. Nos afectó no tanto la pandemia porque todo es tecnológico, podíamos trabajar desde casa, pero sí que una vez culminado el piloto que habíamos hecho con Bankia, ocurre la compra de Caixa con Bankia y entonces como que fue un momento como de corte en nuestra hoja de ruta que llevábamos. Y diría que la pandemia más bien ha sido positivo porque la gente está, vamos, como un medio digital, nos ha utilizado para hacer esas transacciones compartidas que de otra manera quizás hubieras tenido que hacer un pago físico o por otro método. Bueno, aquí en este espacio y en este programa nos encanta conocer las startups más innovadoras, pero también nos encanta conocer la historia que hay detrás de cada startup, esos comienzos, esas barreras que hay que superar. ¿Qué ha sido lo más difícil para vosotros? ¿Ha sido vuestro primer emprendimiento o no? ¿Y qué ha sido lo más difícil que habéis tenido que superar, Gabriel? Sí, te diría que lo más difícil es encontrar ese punto donde tú aportas valor al usuario y darte cuenta de lo que las personas de verdad están buscando, cuál es su problema real en el día a día. Como contexto, esto empezó como un hobby, ¿no? Yo estaba trabajando en BBVA y esto con una empresa externa empezamos a construir un primer MVP y entonces no es sino hasta que teníamos ese MVP hicimos nuestra primera ronda Friends and Family y lanzamos como un primer prototipo que no servía, básicamente. Entonces el reto, diría, es la perseverancia y nunca cansarte porque muchas veces te vas a encontrar con personas que no creen en tu proyecto. Y es lo habitual, cuando empiezas y cuando lo presentas las primeras veces, es lo habitual, encontrar personas que no creen en tu proyecto y esa perseverancia que dice Gabriel es clave en ese momento. Sí, por eso yo creo que una de las cosas que está explicando ahora es cuando te das cuenta que eso no sirve y tienes que redefinir, pivotar, cambiar, que es cuando de verdad, y no emperrarte en volver a hacer exactamente lo mismo, que seguramente es lo que hayáis hecho, ¿no? Yo pienso que es como, bueno, vale, tener humildad de reconocer que lo que has hecho no sirve para nada. Y tienes que volver a empezar desde cero. Palabra clave. ¿Y cómo fueron esos inicios, porque eso también inspira mucho a nuestros espectadores que estén en la misma fase, para conseguir esa primera ronda? Porque entiendo que esos fondos iniciales para el PMV, entiendo que salen ¿de dónde? ¿De los fondos propios? ¿De qué? ¿De las 3 Fs? Bueno, yo era empleado en BBVA, tenía mucha suerte porque estando allí, bueno, me imagino que es así en todas las entidades financieras, tienes beneficios de empleado y puedes pedir prestado al banco. Yo pedí prestado 50.000 euros y con eso contraté una agencia y así fue como más o menos empezó. Pero bueno, empezaste endeudándote tú al final. Sí, claro. me he lanzado a la piscina, pero pienso que eso es clave porque luego cuando yo hice cuando yo luego me aproximé a amigos y familiares, no es lo mismo decir, oye, préstame dinero, que, oye, mira, yo puse de mí, bueno, yo me arriesgué y entonces la gente creyó muchísimo en mí.
Y de hecho, en esos 3 meses levantamos 300 y pico mil euros. En 3 muy meses rápido. levantáis 300 y pico mil Así euros. fue como lanzamos el proyecto. Bueno. En ese momento ya yo me fui del banco, contratamos al equipo aquí en España y empezamos como full. Porque claro, a ese nivel de inversión, los inversores ya queremos que os dediquéis en exclusiva al Correcto, proyecto. Si no, correcto. sí que nos ponemos ni un euro, ¿verdad? Yo creo que además la clave la ha contado, ¿no? El hecho de que él se ha arriesgado, ha puesto su patrimonio en riesgo, porque ha pedido un préstamo y evidentemente la garantía es personal. Y muchos inversores, y yo lo veo así también, dicen, ¿por qué voy a invertir yo en ti si tú no has invertido en ti? Entonces esa es la diferencia, eso es lo que marca cuando la gente confía en sus proyectos. Habéis contado... Perdona, dime. No, eso es que hay que lanzarse. Y yo pienso, a mí me han preguntado amigos y conocidos, oye, ¿y cómo yo si voy a lanzar, cómo lo hago? O quizás estoy esperando el momento en el que el mercado sube. Es que nunca, No. el momento nunca va a ser perfecto, siempre vas a estar arriesgando tu situación personal, digamos. Lo más importante es hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo y nunca cansarse. Duda, volver a hacerlo y volver a hacerlo, esa es la clave. Bueno, por el camino, con esa perseverancia, pues bueno, seguro que habéis contado con el apoyo de Wayra, el hub de Telefónica que os ha apoyado. Entiendo que esa fue vuestra última ronda. Es correcto. En la última ronda, ¿Cuándo la cerrasteis? en noviembre. En noviembre entraron Wayra X con Telefónica y The Venture City. Y vamos, eso ha sido también un antes y un después para nosotros. Por ejemplo, en Wayra hemos tenido acceso a mentores increíbles como Alfonso de Vinext y vamos, nos han ayudado muchísimo a ordenar nuestros growth loops, a marcar bien las cohortes de usuarios para poder saber qué hay que corregir en el producto y poder crecer. Y bueno, mentorías no solamente de crecimiento, sino de la parte operativa de la empresa, la parte contable, muchísimas cosas que quizás, bueno, este es mi primer emprendimiento y quizás antes no lo sabía y ahora sentimos como que todas las piezas están bajo control y estamos llegando a un momento donde es como un sweet spot para empezar a meter como fuego y crecer, y es en lo que estamos. Qué importante, y me encanta escuchar a Gabriel, primero, porque ha hablado de humildad, humildad para pedir ayuda, humildad para reconocer lo que no se sabe, humildad para buscar mentores que le acompañen en ese proceso, en ese camino, y para hacer más cortos esos periodos de aprendizaje. Mira que llevamos diciéndolo años y por fin ese mensaje llega a las generaciones más jóvenes, o sea que yo me siento muy feliz, Miguel, no sé tú. Sin lugar a dudas, el camino ha sido, por decirlo de alguna manera, el adecuado. Oye, y cuando ha habido que cambiarlo, pues eso, la humildad de darse cuenta de que eso estaba mal y volver a empezar otra vez de otra manera o pivotarlo y de alguna manera pues que el camino sea el correcto, que es lo que te ayuda a dar los pasos. No sé si vas a llegar al mismo sitio, pero vas a llegar antes y mucho más barato. Sí, y bueno, humildad y no cansarse. Porque, Y perseverancia. Sí, eso es importante también. Son las dos palabras clave. Correcto. Bueno, los próximos pasos, próximos hitos de vuestra aplicación. Ahora mismo estamos consiguiendo una retención de los usuarios activos de un 40% Sí. En la semana 9. Eso es súper bueno. En las startups B2C suele ser un 20 o te diría incluso un poco más abajo. Y eso nos está llevando entonces a concluir que lo que comentaba antes, tenemos que meterle caña al crecimiento y estamos haciendo una ronda de financiación de 1 millón de euros. Abrir ronda, tenéis ronda abierta. La acabamos de abrir hace 2 Venga, semanas. fenomenal. Estás en el sitio adecuado porque es tu espacio para enamorar a inversores y hacer el llamamiento a inversores del mundo para invertir en Suscrip. Así es que venga, ahora sí, esa es tu cámara y diles a los inversores por qué tienen que invertir en esta nueva ronda de 1 millón que acabáis de abrir. Vale, bueno, la métrica principal es la retención. Eso demuestra que nuestro producto está preparado y listo para tener más usuarios y empezar a meterle volumen. Y ese millón lo vamos a dedicar 70% a captación, tanto en acciones como en el equipo de captación. Y el otro 30% lo vamos a dedicar a la operativa del negocio y también al equipo de desarrollo para dar soporte a ese crecimiento. El problema que nosotros estamos resolviendo es global, lo tienen las personas en todos los países y en todos los idiomas. Y a pesar de que nosotros estamos en España, nuestra plataforma tecnológica está preparada con los mismos principios de escalabilidad que teníamos en BBVA y estamos listos para que este producto sea global y lo que necesitamos es conseguir ahora mismo volumen de usuarios. Bueno, pues inversores del mundo están invitados a esta nueva ronda. ¿Dónde tienen que contactar? Me pueden escribir a gabriel@suscrip.com
o pueden entrar en la web y ahí está el correo de soporte, que también lo veo yo, así que no hay ningún problema en la facilidad de contacto. Bueno, y desde aquí seguro que algún inversor ya, que ya nos ha pasado alguna vez, desde aquí ya los inversores llamando a las startups. Así es que, ojito, muchísimas gracias, Gabriel, y enhorabuena por este proyecto y a seguir cosechando éxitos. A ti, Mariló, y no quería despedirme sin antes darle las gracias a las personas de WireX y de Open Future y de Venture City, porque la verdad que sin el soporte que nos han dado en los últimos meses, hubiera sido imposible llegar hasta donde estamos ahora. Nos han pedido que estuvierais aquí y estamos encantados de recibir startup como vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Y no te muevas porque nos vamos ya al lugar donde aprender a ser empresario. Dime, ¿has oído hablar de la sinergología? Pues déjame que te cuente que esta disciplina te puede ayudar mucho a mejorar en tu negocio, en tus ventas y a conseguir tus objetivos. La sinergología es la disciplina de decodificación y lectura de la comunicación no verbal. Y hoy vamos a profundizar en cómo el lenguaje corporal puede revelar tanta o más información que las palabras cuando nos comunicamos. A través de la interpretación del lenguaje no verbal de tu interlocutor vas a poder lograr negociar mejor, seleccionar de manera más efectiva, liderar, llegando a una gestión de tu tiempo mucho más personalizada y, en definitiva, conseguir impulsar a otro nivel tus relaciones diarias. Para hablarnos de cómo aplicar la sinergología a nuestros negocios, te presento a Eva García, directora del Instituto Español de Sinergología y, por tanto, experta en comunicación no verbal. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, me ha costado al principio decir la palabra. Suele pasar, ¿no? Suele pasar, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntanos mucho mejor de lo que yo lo he contado, que es la sinergología. Lo has contado estupendamente. ¿Ah, sí? Sí, la sinergología es la disciplina de decodificación y lectura del lenguaje no verbal. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando oímos hablar de no verbal, Sí. lo primero que pensamos es siempre en nuestro propio lenguaje no verbal. Y ese es un lenguaje no verbal consciente. Sí. La sinergología de lo que se ocupa es del lenguaje no verbal, semiconsciente y no consciente. Es decir, a un sinergólogo, como a mí, lo que le va a interesar es el lenguaje corporal del otro. Porque el no consciente y semiconsciente no es controlable y no es imitable. Yo no puedo hacer nada con él, solo lo puedo decodificar. Claro, qué interesante, ¿no? Tratar de entender ese lenguaje del otro, pues bueno, pues para ponerlo a nuestro favor. Es que está claro, en eso consiste, en las relaciones, ¿no? A todo nivel. A todo nivel. Me lo dicen muchas veces en nuestros cursos. Oye, pero Eva, esto aparte de utilizarlo en el trabajo, ¿lo puedo utilizar con mi hijo adolescente? Claro. Digo, es una habilidad, la puedes utilizar en todos los ámbitos de la vida. Es como comunicar mejor. Bueno, la sinergología te ayuda en cierto modo a comunicar mejor. Claro. Entiendes mejor qué es lo que está sintiendo el otro mientras que hablas, puedes hacer mejores preguntas y al final comunicas mejor. De forma Bueno, más sin eficaz. duda, sin duda. ¿Qué metodología seguís? Pues tiene una metodología propia, es una disciplina de los años 90. El fundador es Philippe Tourset, es un doctor en ciencias de la comunicación que sigue vivo y sigue investigando. Sí. Y comienza, lo primero que tenemos que hacer para poder analizar una situación es analizar el entorno. Vemos dónde está ubicada la persona para saber si la gestualidad que estamos detectando depende de la interacción, como estoy yo ahora contigo, si tus reacciones corporales dependen de mí y de lo que yo estoy diciendo, o del entorno que tenemos ahí un monitor, que hay una persona caminando por allí, o la silla en la que estoy sentada. Sí, todas las cosas que pasan ahí detrás para que esto esté como si no pasara nada. Y la silla en la que estoy sentada, todas esas cosas alteran la corporalidad. Entonces, esa es la primera mirada que hacemos, una mirada amplia, para descartar que haya elementos extraños. Siguiente paso es lo que llamamos estatua, que es identificar si la persona a la que yo estoy analizando tiene algún tipo de gesto, de ítem, como le llamamos nosotros, que se repite, es decir, que lo tiene en estatua, un tic. Darle vueltas a un bolígrafo, tocarse el pelo, rascarse de alguna manera, porque no tiene significado ninguno. Entonces hay que aislarlo. Y luego a partir de ahí entra nuestra clasificación de 1200 ítems que podemos identificar desde un movimiento en el cabello a un picor en la nariz o un cambio de posición en la silla. Entonces ahí es donde entra la metodología en acción. 1200 ítems. 1200.
Bueno. A ver, ¿qué has visto ya de mí en estos 30 segundos, en estos 3 minutos que llevamos de entrevista? Lo he visto más antes. Antes, ¿no? El Estabas ahí en la 2050, el 2050, había algo Porque por estaba ahí. allí, ¿no? Bueno, luego me cuentas. Desde luego muy interesante, porque además hay un dato, y es que el 93% de los mensajes que transmitimos proceden de la comunicación no verbal. Es una pasada, ¿no? Sí, sobre todo porque, aunque no seamos sinergólogos, aunque no seamos especialistas, nuestro cerebro es capaz de detectar las cosas que no nos cuadran. Lo que pasa es que nuestros sesgos pues, nos impiden muchas veces poder leer bien. Pero esa no coherencia entre el verbal y el no verbal, nuestro cerebro nos suele advertir de ella porque es capaz de captarla. En todo lo que es la comunicación no verbal, en ese 93%, que nos da igual que sea un 93, un 90, un 87, es muchísima, está también la parte paraverbal. Es decir, el tono, las pausas, cómo digo o no digo las cosas, más allá del lenguaje corporal, ¿no? Que es lo que estudiamos los sinergólogos. Y todo esto yo creo que la mejor muestra se ve en el mundo de la empresa. Claro, ahí es donde vamos ahora. Claro, la mayor fuente de conflictos se da en el lenguaje escrito, en los emails. Los emails, los WhatsApp, Claro, totalmente. no hay tono, no hay timbre, no hay pausa, no hay nada y no hay imagen. Si al email le pones una llamadita de teléfono, ya por el tono, Sí. pues te parece... Y ya si le pones la imagen o el cara a cara, pues muchas de las cosas que no eres capaz de percibir solamente con las palabras, las ves en el lenguaje no verbal del otro. Sin duda, muy interesante. ¿Cómo podemos entonces aplicar la sinergología para nuestros espectadores, que son empresarios, emprendedores, para mejorar en sus negocios y en su día a día? Nosotros lo aplicamos fundamentalmente en 4 áreas: en negociación, en selección, en liderazgo y en comunicación. ¿Cómo? A nivel práctico. En negociación, pues porque estando negociando con un cliente o con un proveedor, dependiendo de la posición en la que estés, a lo que te va a ayudar es a ir identificando objeciones antes de que las verbalice. Qué bueno. Según tú estás formulando tu Brutal, speech, del vamos. tipo que sea, sobre todo si tienes un tipo de negociación por partes, por ejemplo, pues estás en la primera parte. Si empiezas a detectar, este es un consejo que yo doy, si empiezas a detectar que en la primera parte ya hay barreras a la comunicación, a lo mejor es el momento de dejar ese apartado para otro momento, no cerrarte la persiana Claro. y seguir con el resto de tu discurso. Y ahí lo que nos interesa es ir detectando qué parte de su discurso, qué parte de mi discurso en este caso, produciría agrado o produciría interés y qué parte es el que está provocando cierre, rechazo, alejamiento, distancia, para ir modulando mi comunicación. Qué bueno, o sea, y eso de cara a, pues bueno, a una reunión con un inversor, con un business angel, es absolutamente clave también poder identificar ese lenguaje no verbal en el interlocutor. Imagínate, ¿no? ¿Qué consejo le podríamos dar? Consejo, mira, el mayor consejo que yo doy siempre es que se olviden de su lenguaje no verbal. Lo que hay que tener siempre son las cosas muy claras y los discursos bien preparados, y tu cuerpo te va a seguir. Tu comunicación no consciente te va a seguir. Ahora, observando al otro, se pueden detectar ítems de duda. Por ejemplo, las caricias en la barbilla son de deliberación, son de duda. En la nariz, pensamos que en la nariz está la mentira. No hay mentira en ningún sitio. Se necesita una técnica especial para decodificar mentira y no tiene que ver con picores en la nariz. Vale, pero existe. Pero hay 15 formas distintas de tocarse la nariz. Guau. Pero, por ejemplo, si el inversor hace así Sí, y tiene una posición más adelantada, esto es una posición de interés. vale. Sin embargo, este tipo de manipulación que llamamos N30 o esta, tiene que ver con rechazo y con que no le cuadra algo de lo que estás diciendo. O que ahí puede haber un problema. Entonces, no se puede simplificar tanto, hay que verlo dentro de una cadena un poquito más Claro. amplia, pero son pequeñas alertas que nos pueden orientar sobre qué parte de nuestro discurso está siendo más o menos convincente, dónde tenemos que profundizar más. Bueno, pues nos han encantado estos ejemplos que nos has puesto, así es que te vamos a poner en un compromiso, la vamos a poner en varios escenarios y nos vas a dar truquitos que podamos empezar a utilizar, ¿vale? Aunque sean básicos. Por ejemplo, en una reunión con inversores, pues eso, lo que hemos hablado de la nariz. En un evento de networking. En un evento de networking, pues me interesa ver también a quién le puede estar interesando más las cosas que estoy diciendo, o quién piensa que exagero. Ah,
está exagerando. O no lo ve nada claro. O al contrario, quiero ver más. Quiero ver más Vaya. de lo que me estás contando. ¿Y en una entrevista? ¿En una entrevista de trabajo? Por ejemplo. ¿Siendo yo el entrevistado? Sí. Pues si soy yo el entrevistado, me tengo que empezar a preocupar si veo, por ejemplo, que mi entrevistador empieza a dar los típicos golpecitos así con el papel o con el bolígrafo, porque eso es impaciencia, me estoy enrollando demasiado. Vale. Tengo que parar ya. Y por curiosidad, ¿el movimiento de la pierna constante, eso tiene algo que ver? Suele ser un tic en estatua, suele ser algo que tiene que ver con Vale, el o sea, ese hay que nerviosismo. aislarlo. Ese lo aislamos, sí. Ese es, vale, es nervio interno. Sí. Incontrolable. Bueno, además, ahora que llevamos, Eva, mascarillas y que tenemos la cara toda tapada, pues será más difícil identificar todos esos mensajes. ¿Cómo lo hacéis ahora? Pues mira, como tenemos 1200, Claro. suelo decirlo, a mí la zona de la nariz y de la boca dan muchísima información. O sea, tenemos 15 aquí, tenemos 7 tipos de movimientos de lengua, tenemos microreacciones en los labios, pero prescindir de esta parte del rostro realmente es muy poquito, nos quedan todavía unos 1100 ítems para poder aprovechar. Entonces, los ojos, las lágrimas, los autocontactos desde las orejas al cuello, a las piernas, o los rascados en las manos, o los cruces con las manos, nos van a dar una información muy rica. Bueno, y por ejemplo en las videollamadas, que no vemos el cuerpo y que normalmente estamos ahí de cualquier forma debajo. Claro, pues hemos diseñado de hecho cursos específicos con este apartado, porque lo que hacemos es, bueno, pues de los 1200 ítems prescindimos de la mitad inferior y tendríamos ya rizar el rizo, que sería videoconferencia con mascarilla. Que también se da con mascarilla. porque te estás conectando desde la oficina y tienes que llevar la mascarilla, entonces Claro. bueno, pero tenemos posiciones en la silla, tenemos muchísimos autocontactos, hay mucha información muy rica. Qué bien, bueno, ¿qué tienen que hacer nuestros espectadores que quieran acercarse a conocer pues esta ciencia? Porque es una ciencia que además está, bueno, está certificada, ¿no? A nivel internacional incluso. Sí, eso es. Yo dirijo el Instituto Español de Sinergología. Entonces, en el Instituto Español de Sinergología es donde pueden obtener su titulación, su certificación como sinergólogos, si es que se quieren titular a nivel internacional. Y luego también tienen otra opción que la utilizan mucho las empresas, que son cursos de aplicación, que los hacemos a través de Intervenia Neuromanagement. Claro, que eso te iba a preguntar, que es tu empresa, que es la empresa que también diriges. Claro, y ahí lo que hacemos es sinergología aplicada a negociación, sinergología aplicada a selección, y son módulos muchísimo más cortos, no te requiere tanta inversión de tiempo, pero te permite empezar a iniciarte para una negociación próxima o una selección importante. O una ronda con inversores. O una ronda con inversores. Ya lo sabéis, fenomenal. Pues bueno, y entiendo que cada vez más empresas están solicitando estos servicios, que es lo importante, ¿verdad? Sí, es una disciplina que hasta hace unos años en España no era tan conocida porque es de origen francófono. Se empezaron formando fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero se ha admitido ya como prueba pericial en juicio y a nosotros que trabajamos exclusivamente prácticamente con empresas, pues cada vez más en la demanda de soft skills se une la sinergología para complementar otro tipo de habilidades, o sea, para potenciar las habilidades que ya uno tiene. Bueno, pues esperemos que desde aquí hayamos potenciado y dado a conocer un poquito más esa figura y esta comunicación no verbal para mejorar, por supuesto, en nuestras empresas y negocios. Muchísimas gracias, Eva García, directora del Instituto de Sinergología en España. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Pues nos quedamos sin tiempo. Hasta aquí Negocios de Carne y Hueso de hoy. Espero que hayas disfrutado y te hayamos dado las mejores ideas para tu proyecto, tu negocio o tu startup. Te espero en nuestro siguiente programa con más historias de emprendedores y empresarios de carne y hueso. No nos faltes.